Damos la bienvenida a Ángel Moreno, comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana, diplomado en Cultura Latinoamericana por la Universidad Mayor Nuestra Señora del Rosario y especializado en estudios avanzados en América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinador de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia. En su trayectoria profesional destaca su trabajo realizado por más de 13 años en la Organización Internacional del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural, donde ha desempeñado diversos cargos y funciones. Es autor de diversas publicaciones relacionadas con la cultura y la integración social y de producciones audiovisuales sobre temas de patrimonio. Los dejo con Ángel Moreno. Aprovecho antes de pedirle a la gente que está atrás que se pueda sentar y de invitarlos a comentar el seminario en las redes sociales con el hashtag Cultura y Economía. Adelante, Ángel. Vale, gracias. ¿Se oye aquí? Sí. Creo que voy a usar tu podio, Mayra, si me permites. Sí. Vale, gracias. Bueno, muy buenos días para todos. En primera instancia quiero agradecer al ministro presidente por la invitación, al consejo, a los amigos, hay caras conocidas aquí. Soy un privilegiado porque si hay algún país que he recorrido con cierta frecuencia y en algunas ciudades es Chile. Entonces, para mí es muy grato estar acá. La primera vez que salí de misión profesional a un viaje internacional fue a Valparaíso, o sea que para mí Chile tiene una representación especial y para mí es muy grato estar aquí. Yo quisiera arrancar un poco con la pregunta que me hicieron sobre la motivación que me traía un poco para poder compartir con ustedes lo que en Colombia hemos venido realizando en los últimos años en términos de política de emprendimiento cultural y de industrias culturales. La pregunta motivadora era si los emprendedores son creativos. Y yo rápidamente respondo que sí, que por supuesto. Creo que hasta ahí acabaría ya la presentación mía y responderíamos ya y yo diría ya muchas gracias. Pero quiero arrancar con un contexto de por qué definitivamente los creativos sí son emprendedores y por qué la política pública y por qué los estados y por qué los entes rectores de la política cultural tenemos que tener una mirada en particular sobre este sector que incluso viene creciendo, y hay que decirlo honestamente, hablando de ser honestos, como bien lo plantea Juan, que muchas veces han crecido sin la necesidad y sin el impulso de las políticas culturales. Hay que decirlo también que el sector tiene una dinámica y que a nosotros como Estado, como entes rectores de la política pública, nos toca subirnos a ese tren que en algunos momentos va más rápido de lo que uno se imagina y las instituciones estatales a veces no alcanzamos a tener esa dinámica que el sector creativo tiene. Yo quisiera primero plantearles que hay un cambio de paradigma definitivamente, lo estamos viendo y viviendo en carne propia, los modelos económicos se están transformando, las economías basadas en la explotación de los recursos naturales pues también van a entrar en algún momento en crisis porque sabemos que el medio ambiente está pasando por una situación bastante compleja y son recursos que, como lo veíamos en el colegio, son agotables. En algún momento se agotan, pero por el contrario la creatividad y todo el componente de innovación y todo lo que caracteriza y que es el centro, como bien lo decía el ministro Cruz-Coke, pues es el centro del proceso de la creatividad. La cultura de eso tiene bastante que decir y tiene para qué aportar en un modelo de desarrollo distinto. Esto significa también, por supuesto, que se habla hoy en día de una economía creativa donde las artes, la infraestructura, el Estado mismo tiene una responsabilidad importante, donde muchos países han adoptado ya una política pública en ese sentido, se han subido a ese tren de la creatividad, de la cultura, de las industrias culturales y creativas y están generando modelos de desarrollo mucho más integrales, sustentables, como también el ministro de Economía nos lo planteaba en su comienzo. Hay muchas instituciones que han trabajado, por supuesto, en esto. Está UNCTAD, OMPI, el British Council, una cantidad de universidades que muchas veces nos han tenido que decir desde la academia y desde otros escenarios lo que en nuestros países está ocurriendo, porque tenemos ciertas dificultades también, y en eso creo que Chile tiene una gran potencia, y es que ha venido midiendo y estudiando estas nuevas dinámicas del sector cultural. En el caso particular de Colombia, nosotros tenemos que de alguna manera definir y caracterizar y poner en un gráfico dónde están estas industrias culturales y qué estamos entendiendo también por industrias culturales y creativas, y a partir de un trabajo que desarrolló el Convenio Andrés Bello, un organismo internacional iberoamericano, hemos adoptado esta caracterización, sin decir además que
que esta es una caracterización estática, porque no lo es. De alguna manera el sector cultural viene reconstruyéndose, reconfigurándose, tiene una dinámica importante y seguramente lo que hoy vemos en esta gráfica en 10 años va a ser distinto porque empiezan a incorporarse y a repensarse y a replantearse ciertos sectores. Hoy en día hablar de industrias culturales y creativas y no tener en cuenta el sector de animación y videojuegos pues es imposible, y eso hasta hace 10, 15 años seguramente no hacía parte de las miradas que ni siquiera obviamente del Estado teníamos, y se nos complejiza el tema porque empiezan a incorporarse, ministro, una cantidad de sectores que tradicionalmente no teníamos y no contemplábamos en la política cultural. Entonces, en el caso colombiano, los de la publicidad hoy nos golpean a la puerta y nos dicen, señores, ¿y con quién hablo yo? ¿Cuál es el ministerio que a mí me representa? ¿Cómo empiezo yo a interlocutar? Ellos dicen, yo no quiero hablar con el de economía ni con el de comercio, porque realmente lo que yo genero son contenidos, y son contenidos culturales. Entonces, ¿qué tiene para decirme a mí el Ministerio de Cultura en relación con lo que la publicidad, que obviamente es uno de los sectores que mueve y que es casi el demandante y el cliente número uno del sector audiovisual, del sector de la radio, del sector cinematográfico? Entonces, esto nos pone a nosotros en la política cultural a tratar de identificar y de incorporar dentro de nuestra perspectiva de política cultural cuáles son los sectores que tenemos previstos y de qué manera lo vamos a abordar. En este caso, esta es la mirada que tenemos nosotros en Colombia de los sectores clasificados en este trabajo que se hizo el convenio Andrés Bello. Obviamente, identificamos, ya lo decía el ministro de Economía y el ministro presidente, cuál es la cadena, y entendemos al sector cultural dentro de una cadena productiva, y entendemos también que hay unos roles que tienen que empezar a especializarse dentro de la cadena productiva del sector de las industrias culturales y creativas. En Colombia tenemos un gran problema y estamos trabajando en eso para poder dar un paso adelante, y es que el sector cultural, lo decía ayer en una reunión, es todero. Todero decimos en Colombia para aquellos que hacemos todo. Es decir, yo hago la creación, yo hago la producción, la comercializo, la distribuyo y casi que la consumo. Y el sector cultura cree que eso es positivo, porque yo me le mido a todo, yo soy capaz de hacer todo, y no es tan así realmente. O sea, efectivamente desarrollamos unas destrezas y unas habilidades, pero es importante poder identificar y hacer énfasis en cuál de los eslabones de la cadena productiva nosotros realmente nos vemos y a qué nos vamos a dedicar. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a encontrar quién hace qué dentro de la cadena productiva y con quién genero yo redes de trabajo y articulo, porque efectivamente la industria cultural y creativa es potente en la medida que genere redes de trabajo y articulación, y no solamente en el sector cultural, sino por supuesto en las instituciones del Estado. En esa medida, pues aquí tenemos algunas cifras del aporte. Esto es un estudio que desarrolla UNESCO, OMPI, y habla del 3.5 en Colombia de impacto del Producto Interno Bruto. Sin embargo, ministro, la cifra real, para ser honestos, es el 1.6. Lo que ocurre es que también tenemos una dificultad, y es que desde los distintos organismos nos miden de manera distinta e incorporan ciertos sectores o no, y eso es positivo o negativo dependiendo del entorno donde esté. Como yo estoy por fuera, digo que es el 3.5. Pues en realidad no, es el 1.6. Lo que ocurre es que en esta medición que hace OMPI y UNTAD se vinculan una cantidad de sectores que son conexos y que definitivamente sí están relacionados con la industria cultural. Pero si uno mide el valor puntual de la cultura, la PEPA de la medición, que son los que generan contenidos, la cifra es 1.6. Sin embargo, hay 3.5, hay 4. Esto lo que denota de alguna manera es que sí hay un impacto importante en el Producto Interno Bruto y que sí está siendo un sector que supera incluso en el aporte porcentual a sectores que tradicionalmente han sido sectores fuertes. En el caso de Colombia, la cultura supera en el producto porcentual al sector energético, que eso es un dato muy relevante. Esto para decir que obviamente es creciente, va teniendo un crecimiento importante, y que también es importante que nuestros países empecemos a medir y a poder tener identificado, más allá de ese valor de cohesión social, de inclusión y todos los beneficios que sabemos que la cultura tiene, cuál es ese aporte en términos de economía, porque eso nos dota también de una cantidad de insumos para poder empezar a dialogar entre otros sectores, incluso dentro del mismo Estado, donde tenemos que mostrar, y yo supongo que cuando uno es autoridad máxima de un ente rector de la cultura y poder tener al ministro de Economía aquí haciendo la instalación, pues es porque se ha generado un diálogo y hay un convencimiento realmente de las distintas instituciones de que el sector cultural aporta y es importante.
Hay unas cifras de empleo. En Colombia se maneja un 5.8% del empleo que generan las industrias culturales y creativas. Un reto para nuestros países latinoamericanos y una de las grandes dificultades que se tienen, obviamente, en nuestra región es el desempleo, la extrema pobreza, y aquí en la industria cultural y creativa, por supuesto, tenemos nosotros una tarea y un nicho importante para empezar a potenciar. ¿Cómo se ha venido trabajando en Colombia en términos de políticas públicas? Teniendo en cuenta que muchas veces, insisto, la institucionalidad a veces llega ya sobre unos procesos que están armados y sobre unos sectores que ya tienen una dinámica importante, pero que desde el Estado, si apoyamos y potenciamos esa política pública, pues vamos a tener muchos más réditos de los que ya naturalmente el sector mismo está generando. En Colombia, en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos, que es el gobierno actual, que asumió en el 2000, hace 2 años, 2010, por primera vez en el país, en el capítulo Cultura del Plan Nacional de Desarrollo, se incorporan 6 elementos puntuales, que es el énfasis en particular que hace hoy en día la política cultural del Plan Nacional de Desarrollo, y por primera vez aparece impulsar y fortalecer las industrias culturales en el país. Nunca antes en un Plan Nacional de Desarrollo, en una apuesta y en una carta de navegación de gobierno, habíamos ganado ese espacio. Ya hay una mirada de la política pública, una mirada de un Plan Nacional de Desarrollo y de un gobierno que dice, ahí están pasando cosas y ahí tenemos que empezar a fortalecer acciones desde la política. En esa medida tenemos una política de emprendimiento cultural y de industrias culturales que se consolida, se formula en el año 2010, a partir de una formulación que nosotros la denominamos el documento COMPES. COMPES es la sigla del Consejo Nacional de Política Económica y Social, y esto no es nada distinto a un trabajo interinstitucional desde el Estado, pero también con la presencia de privados, donde nos ponemos de acuerdo a apoyar un sector en particular, y también nos ponemos de acuerdo en cuáles son los roles y cuáles son las tareas que cada una de las instituciones del Estado va a asumir para hacer de las industrias culturales y creativas un sector mucho más potente. En esa medida, entonces, aparecieron también dentro del Sistema Nacional de Competitividad, que es el sistema que el Estado Nacional tiene. El Estado tiene un sistema donde tradicionalmente aparecían los sectores privados naturales, sectores de la economía naturales, pero por primera vez en el 2010 se abre un componente y un capítulo al Comité Técnico Mixto de Industrias Culturales. Es decir, que hoy la cultura en Colombia, las industrias culturales tienen presencia dentro de ese Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que tradicionalmente los que estaban era el sector agrícola, el sector energético, el sector textil, el sector automotriz, pero nunca imaginarse, lejos de imaginarse, que el sector de las industrias culturales iba a poder tener un papel preponderante. Ahí entonces logramos configurar ese comité técnico mixto, generamos unas mesas de trabajo que son las que ustedes ven ahí de esos 5 priorizados sectores, y en esas mesas de trabajo que se reúnen cada 2 meses desde el año 2010 de manera permanente, hemos venido discutiendo con el sector real, con el sector privado, con los representantes de cada uno de esos escenarios, cuáles son las grandes dificultades que hoy en día tiene el sector cultural en cada uno de esos espacios. Entonces, ese trabajo de reunirnos permanentemente, de haber generado esa instancia dentro del Sistema Nacional de Competitividad, hoy en día nos dan, por supuesto, unas ganancias a partir de unas problemáticas que teníamos. Anteriormente, difícilmente había una conciencia de que las industrias culturales generaban un aporte al desarrollo económico en el país. Hoy en día podemos decir que hay una visión instalada y ahí está instalado sobre la mesa el debate de la importancia de las industrias culturales, no solo dentro del Ministerio de Cultura, sino lo más importante es por fuera de él. Porque una política de emprendimiento cultural y de desarrollo de las industrias culturales no es solo responsabilidad del ente rector de la política cultural, porque nunca lo vamos a hacer. Los ministerios de cultura en América Latina, los entes encargados, nunca vamos a tener ni el músculo financiero ni el músculo institucional para poder atender la gran demanda que el sector cultural en estas dinámicas tiene. Por eso debemos echar mano de los otros amigos, de los otros ministerios, de los otros colegas, para que nos ayuden a resolver esta problemática.
En esa medida, pues distintas instancias del sector público desconocían su potencial económico. Hoy en día tenemos también un Ministerio de Comercio Exterior que entiende que ahí están pasando cosas, que hay que generar política pública desde sus propias instancias. Tenemos un Ministerio de Educación que es consciente de que hay que empezar a generar un componente de emprendimiento en la formación básica y en la educación media, porque también lo que estamos encontrando es que todos aquellos que se forman en la educación básica y media o incluso en la educación superior en el área de las artes, cuando salen a encontrarse con la vida real, nunca recibieron capacitación e información sobre temas de emprendimiento. Entonces nos cuesta trabajo hacer empresa, no sabemos realmente cómo organizar un presupuesto, llevar una contabilidad se nos vuelve una locura, no sabemos realmente cómo cobrar por el producto, bien o servicio que estamos haciendo. Entonces es importante que en los sistemas educativos y en la política de educación empiecen a incorporarse ese tipo de elementos que hagan de aquel que pasa por el proceso educativo, incorpore elementos que tengan que ver con el desarrollo, por supuesto, empresarial. Se desconocían, por supuesto, las principales problemáticas del sector de las industrias culturales. Hoy en día ya por lo menos tenemos de primera mano esa información que nos dan a nosotros el sector editorial, el sector de animación y videojuegos, el sector audiovisual. En estos espacios de debate y de trabajo, pues hoy en día tenemos un mapa mucho más claro. Se desconocía, por supuesto, el grado de organización de los actores, si realmente habían gremios, quiénes eran, dónde estaban, dónde participaban, porque también es cierto, y eso lo decía también Juan, muchas veces se tiende a trabajar con los gremios que son más visibles, porque obviamente es más fácil interlocutar con ellos, en el caso particular en Colombia, con los que tienen que ver con radio y televisión, que son los que llevan el músculo más fuerte, pero cuando queremos trabajar con el sector de artesanías o con el sector de la danza o del teatro, que además difícilmente tienen gremio y representación a nivel de país, sino que están organizados en unas formas de organización distintas que a veces desde el Estado nos cuesta entender. En esa medida ya podemos tener hoy en día en Colombia un mapeo de quiénes están, de qué manera organizados y cuáles son los interlocutores y cuáles son las dificultades que se tienen. La formulación de políticas públicas sobre las industrias culturales no incorporaba información de los entes privados. Y esto porque también hay un celo permanente de ciertos sectores de las industrias de entregar información de cómo se mueve económicamente, porque dicen, donde yo le pase esto al Estado me van a clavar más impuestos. Eso en Colombia fue una gran dificultad. Señores de la radio, de la televisión, ¿cuánto venden ustedes? Señores de la publicidad, y las cifras siempre eran por debajo y con gran dificultad las soltaban, porque obviamente creen que se les va a caer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y bueno, hay unas ciertas dificultades y unos ciertos divorcios que hay que empezar a limar y empezar a generar unas relaciones de confianza importantes. En esta medida, pues hoy en día tenemos un sector público, Ministerio de Cultura, articulado con un sector público, entiéndase otros ministerios, Ministerio de las Tecnologías, que hoy en día en el país, en Colombia, el Ministerio de las Tecnologías tiene mucho que decir porque por ahí está generando contenidos, toda la política de animación digital, la política de conectividad, pues no son más que vehículos además que permiten que transiten contenidos que se están generando desde el sector cultural. Por eso la presencia y la instancia de estos otros instancias del Estado e instituciones es importante. Y hay unos diálogos permanentes del sector privado con el Ministerio, pero también se generan unas agendas entre el mismo sector privado que ya encontró como interlocutores válidos otras instancias distintas al Ministerio de Cultura. Yo ya encuentro reuniones donde está el sector de animación y audiovisual con el Ministerio de Comercio, donde están interlocutando ellos y generando redes de trabajo sin necesidad de que el Ministerio de Cultura esté mediando esa relación. Entonces eso genera un trabajo mucho más articulado donde las otras instancias del Estado, del gobierno también, pues están atendiendo una cantidad de demandas que el sector tiene. De otra parte, pues tenemos nosotros esos 5 componentes que ustedes ven en la circunferencia son los ejes principales de la política. Tenemos un componente de formación porque al hacer esta construcción de la política económica y social para las industrias culturales encontramos lo que les decía ahora y es esa gran dificultad y esa gran brecha que hay entre los conocimientos, habilidades y competencias que vienen del mundo de la economía, de la administración de empresas, de la contaduría, y entonces hay que empezar a generar unas alternativas de formación y de capacitación en emprendimiento cultural, porque además si bien hablar de emprendimiento pues casi siempre
son las mismas habilidades y competencias que se deben manejar. El sector cultura tiene una particularidad y es que hay que ponerle valor a intangibles y eso no es fácil. Cuando los que hacen análisis financiero de modelos y les presenta a un emprendedor cultural un plan de negocios y no les da el modelo, un poco la estructura cuadriculada que tienen, dicen este emprendimiento no es viable. Entonces a mí me llegaba a mi oficina una chica que hace graffiti y me decía, Ángel, ¿cómo hago yo para explicarle al señor, que es analista financiero, que yo compro unos tarros de pintura que no me cuestan más de $100 y yo cobro $3.000 por hacerlo? ¿Cómo le explico yo a ese señor que ese intangible que es mi valor creativo, eso que no en los modelos financieros no entra, tiene que ser visto y tiene que ser redimensionado? Y eso nos obliga, por supuesto, a reconvertir los modelos financieros, estos modelos de planes de negocio que son tan estáticos y que les pedimos a los emprendedores, y es cómo adecuamos estas herramientas para que el sector cultural realmente tenga una respuesta frente al tema. Y en eso hemos entrado pues como un gran accionar en temas de formación para el sector cultural. Fuentes de financiación, aquí hay una gran dificultad siempre, y creo que también aquí ocurre, y es que el sector cultura siempre encuentra como única luz y alternativa de financiación los fondos concursables o el Programa Nacional de Concertación o Estímulos, que es como lo llamamos nosotros en Colombia. Y resulta pues que obviamente eso está pensado mucho desde el subsidio y desde el incentivo económico para el gestor cultural y para el artista. Pero por otro lado, también en el caso colombiano hemos tenido la dificultad de que el sector cultural se ha vuelto todo, o hasta el momento lo ha sido, empresas sin ánimo de lucro, porque la constitución que hacen, la figura jurídica que usan, sin ánimo de lucro, es para poder acceder a los recursos que el Estado da, porque en Colombia la característica de los fondos concursables es que sea para sin ánimo de lucro. Y cuando se crea el área de emprendimiento cultural y me dicen a mí que tengo que incentivar la empresa y al empresario que genere rentabilidad, yo les digo un momentico. O sea, si por un lado la política está incrementando e incentivándolos sin ánimo de lucro, ¿cómo hago yo para trabajar con los que quieren hacer negocio puro y duro y quieren no ser el Steve Jobs, pero sí quieren de alguna manera recibir unos ingresos? Entonces, me toca y nos toca como tarea en el Ministerio de Cultura empezar a abrir fuentes de financiación que no están al interior del Ministerio de Cultura, están por fuera, y es en primera instancia ganamos un espacio en el Fondo Emprender, que es el gran fondo que tiene el Estado colombiano para el emprendimiento, y por primera vez abrimos una convocatoria cerrada para el sector cultural y que el sector cultural pudiera recibir recursos de capital semilla, que es un concepto que se empieza a instalar recientemente en el sector cultural, porque lo otro son sus subsidios, donaciones. Aquí es capital semilla, que obviamente son recursos no reembolsables, pero que tienen la finalidad, por supuesto, de generar empresa. Entonces, en la actualidad, el Fondo Emprender, que lo lidera el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es la institución que se encarga de la educación técnica y tecnóloga en el país, tiene convocatorias anuales desde el año pasado permanentes para el sector cultural para que pueda recibir recursos. Por otro lado, existe bueno, no es en realidad un divorcio, es un noviazgo que nunca se ha dado y es entre la banca y el sector cultura. Hay una brecha enorme, hay desconfianzas entre unos y otros. Obviamente el sector cultural le cuesta entrar en la dinámica de los bancos y al sector bancario le cuesta entender que estos loquitos sean capaces de poder generar una estabilidad económica. Entonces, ¿qué hicimos desde el Ministerio? Creamos con Bancoldex, que es un banco de segundo piso de capital mixto, una línea de crédito blando con unas tasas muy especiales, bastante beneficiosas para el sector cultural, para que la micro y pequeña empresa pueda acercarse a un banco de primer piso y este banco le pueda prestar sobre unas garantías que el Ministerio y una tasa que nosotros subsidiamos para que pueda empezar a generarse un vínculo realmente, y está moviéndose bastante bien estos créditos. Por otro lado, pues existe el Programa Nacional de Concertación y en eso es muy similar a lo que se estaba haciendo aquí en Chile y comentaba el ministro. Se creó por primera vez una línea de emprendimiento en estos fondos concursables que no existía hasta años anteriores. Hoy en día los emprendedores pueden ver en esos recursos de fondos concursables una mirada sobre emprendimiento, y en el 2013 abriremos una línea de financiación también con Impulsa, que es una institución que acaba de crear el Estado colombiano hace un año, que es la que se va a encargar de dinamizar y ser el motor de la innovación en el país. Y aquí vamos a generar unos
créditos especiales y unas líneas de financiación y capital semilla para emprendimientos de alto impacto, porque también lo que hay que tener claro es que el sector cultural y la cultura tan diversa es que en igualdad de condiciones tenemos que generar diversidad en fuentes de financiación, porque mientras que un artesano necesita un insumo y tiene una característica de financiación y de organización, pues hay otros que están trabajando en su habitación, desarrollando aplicativos y que están monetizando de una manera importante. Entonces, no nos podemos quedar desde las políticas públicas con medidas de financiación estáticas, sino que tienen que ser lo suficientemente ágiles, dinámicas e innovadoras para que puedan también cubrir ese gran abanico que sabemos que la cultura tiene, desde el sector artesanal hasta el sector que hace animación y videojuegos. De otra parte, en términos puntuales de articulación institucional, hemos logrado, además del Comité Técnico Mixto que ya les mostraba de haber ganado ese espacio, hemos tenido acceso y hemos podido fortalecer unos clústeres, proyectos de industrias culturales en ciudades, porque también la apuesta debe ser la descentralización. En la Constitución de 1991, que es la Constitución que rige hoy en Colombia, la gran apuesta, los dos grandes logros fueron, primero, ser un país laico y segundo, un país descentralizado y con autonomías en cada uno de sus departamentos y municipios. Pero ¿qué necesitamos? Que se desconcentre la política de la industria cultural y creativa, porque suele quedarse siempre en las grandes ciudades. Entonces, ¿cómo funciona y de qué manera puedo yo instalar y dinamizar en regiones más pequeñas una política de industria cultural y creativa? Y en esa medida hemos venido trabajando con estos proyectos que aparecen ahí en estas 5 ciudades. Bueno, hay una que no es una ciudad, es la tercera, que es Cauca, es un departamento, en realidad es decir, una región, y el eje cafetero realmente confluye en 4 departamentos, 4 regiones, y en esos 5 proyectos estamos desarrollando, a partir de la potencialidad que cada región tiene, cuáles son sus fortalezas. 5 minutos me quedan, ¿no? Muy bien. De otra parte, pues también hemos hecho un ejercicio de trabajo en red, porque también hay una gran dificultad, y es que el sector cultura también debe poner de su parte para que la política cultural en términos de industrias funcione. En Colombia tenemos una gran dificultad, y es que hay muchos sectores que no están asociados, que no hay gremios, que no participan, que no tienen músculo. Entonces, obviamente, el espacio que no ocupamos nosotros no nos llena otro. Entonces, el sector audiovisual se mueve muy bien. En Colombia el sector cinematográfico está muy bien y ha logrado 2 leyes que hoy en día han hecho que de 3 películas que se hacían antes del 2003, hoy en día se estrenan 28 películas al año. Y esto porque hay sectores que se han consolidado y han entendido que es necesaria la asociatividad y la gremiación, y por eso nosotros hemos trabajado en unos talleres que incluso es un modelo chileno. Este modelo de tejer redes es un modelo de un profesional chileno que se llama Cristian Figueroa, que ha desarrollado todo un manejo de cómo generar asociatividad y trabajo en red para poder consolidar los sectores. De otra parte, y en eso no menos importante, pues, ¿qué hacemos cuando ya hay circulación, cuando ya hay un producto, bien y servicio que tenemos de una muy buena calidad? Y es que tenemos un reto importante, porque gran parte de lo que se genera no circula. Estas películas que mencionaba el ministro presidente tristemente no llegan a Colombia. No tenemos un mercado regional. Primero nos ven en otras partes o nos vemos o recibimos otro tipo de cine. Ya sabemos que Hollywood invade nuestras pantallas, pero hay ciertas dificultades en generar circuitos, canales y mercados. Ahí tenemos un reto importante, no solo como país de fortalecer mercados a nivel interno, sino también cómo generamos circuitos a nivel internacional, y creo yo que en eso debemos aprovechar experiencias como el mercado de las industrias culturales de Argentina y cómo generamos unos mercados también en nuestros países, no solamente estos que pasan por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sino como el sector de animación y videojuegos, música, editorial, teatro, empiezan a consolidar unos mercados para que definitivamente las industrias culturales se fortalezcan, porque lo que está ocurriendo en Colombia, y eso hay que decirlo también muy honestamente, es que nos estamos quedando con muy buenos productos y muy buenos servicios. Hay una gruesa producción y creación, pero se va volviendo un cuello de botella cuando empieza la distribución y la comercialización de esos productos, y muchas veces eso pasa por las pocas legislaciones o por los pocos incentivos que en materia de internacionalización tenemos. Y por último punto, ya para despedirme, pues tenemos el componente de investigación y conocimiento, y no por último menos importante,
este es el que realmente nos pone a pensar en cuáles son las políticas públicas que hoy las dinámicas económicas, sociales y culturales del sector tienen. Entonces tenemos una red de universidades que hemos constituido, aliada, que nos permite a nosotros tener permanentemente una lectura de cuáles son esas nuevas lógicas que hay. Pensar hoy el sector de la música es absolutamente distinto al modelo de negocio de cómo funcionaba hace 10 o 15 años. Hoy en día ya nadie o muy pocos compramos el CD, hoy en día todos preferimos ir al espectáculo en vivo y es consumir la música en vivo y en directo, y eso requiere de unas lógicas y de unos ajustes distintos. Lo ha entendido tanto así Colombia que en diciembre del 2011 formuló una ley de espectáculos públicos donde hoy en día se baja del 33% que tenía de carga, impuestos y todo esto al 8%, y boleterías que valen más de $40 más o menos aportan un 10% para infraestructura. Un caso particular es, la semana pasada en Medellín se presentó miércoles y jueves Madonna, y por esa presentación de Madonna de esas dos fechas que tuvo en Medellín, se recaudaron alrededor de $2 millones para ser invertidos en Medellín en infraestructura cultural a partir de esa boletería que se vendió. Entonces hay una cantidad de cambios estructurales que se pueden hacer para fortalecer las industrias que pasan obviamente por legislación, y en eso comparto, por supuesto, para ir cerrando, la visión de Juan, y es que no podemos pedirle al sector cultural desde los ministerios y desde las instituciones ser creativos e innovadores si nosotros no estamos siendo consecuentes con la innovación y con la creatividad en las políticas culturales. Muchas gracias.